Bienvenidos a Cuarto Intermedio, bienvenidos al programa del Colegio de Abogados. Roque, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias, Gonzalo. Bienvenido a todos los amigos que nos siguen como siempre por la señal de Somos Salta, Somos Jujuy y también para todo el mundo por nuestro canal en YouTube y también por Cablevisión Flow. Así es, Roque. Y hoy con un programa con muchas entrevistas interesantes. Vamos a hablar con el doctor Cuadri, por ejemplo. Así es, Gonzalo. Vamos a hablar de lo que tiene que ver todo con el derecho procesal vinculado a la prueba tecnológica. Así es. Estamos en la era del expediente digital. Así Estamos que tenemos que empezar y profundizar estos temas. ¿Qué más tenemos? También, Gonzalo, vamos a hablar con la doctora Rodríguez, María Isabel Rodríguez, vinculado al tema de la afiliación, un tema muy importante. Realmente yo creo que no nos va a alcanzar el tiempo, vamos a tener que volver a invitarla porque muchos temas quedaron en el tintero. Y Roque, también vamos a tener un momento cultural muy especial. Así es, Gonzalo. Eva y Nadia presentan su disco acá en Cuarto Intermedio, van a hacer una presentación en la primera semana de octubre. Nosotros tenemos la primicia acá, también vamos a mostrar un videoclip de muy buena calidad. Así es. Así que se lo recomendamos. Pero antes de ir a nuestro bloque artístico, a nuestro bloque musical, Gonzalo, tenemos el consejo que siempre vamos a dar de esta institución, de este programa, a todos los televidentes. Si tienen alguna duda, alguna consulta, algún problema legal, alguna carta de documento que le haya llegado, alguna cédula de notificación que le haya llegado otra vez por debajo de la puerta de su casa, ¿qué es lo que tienen que hacer siempre, Gonzalo? Siempre consulte con su abogado. Seguimos en Cuarto Intermedio, Roque, momento cultural en nuestro programa. Así es, Gonzalo. Estamos acá con dos artistas espectaculares. Tienen un Gardel en su haber en el año 2000. Van a tener otro más, acordate. Y bueno, Gonzalo sabe mucho de esto, así que le dejamos a Gonzalo que los presente. Bueno, está con nosotros Eva Sola. Eva, ¿cómo estás? Buenas, ¿qué tal? Primera vez en el programa. Primera vez. Pero ya todo su hermana, Roque. Sí, la periodista. Melina Sola. Sí. Y está con nosotros Nadia Jasniuk. También estuvo tu hermana, Nadia. Así que bueno, ahora completamos. Las otras hermanas. La otra hermana. También, bueno, la verdad que muy contentos de recibirlas, con un disco realmente de calidad. ¿Cómo fue gestado este disco? Sí. ¿Cómo fue gestado? Bueno, fue un disco que hace bastante que estábamos pensando hacer, es nuestro segundo disco, y el primero ya tiene 10 años, entonces este segundo disco se hizo esperar, pero lo meditamos bastante. Sí. Y bueno, de alguna forma la pandemia nos volvió a acercar acá en Salta, a la Eva y a mí, que nosotras desde muy chicas que compartimos música, pero finalmente pudimos llevar a cabo este nuevo trabajo, porque bueno, yo me volví a Salta, la Eva ya estaba acá hace unos cuantos años, y entonces dijimos, bueno, vamos a aprovechar y empezamos a hacer una investigación justo como
la empezamos antes de la pandemia, pero la pandemia permitió que lo hiciéramos acá. Está bien, qué bueno. Bueno, impresionante el disco que tiene 14 canciones. ¿Cómo fue la decisión, ¿no es cierto?, de la recopilación, de cada canción elegirla? ¿Cómo fueron trabajando un disco? Bueno, seguimos un criterio bastante preciso, digamos, para elegir el repertorio de este disco, porque el hilo conductor de esta búsqueda fue siempre la vidala, ¿no? El espíritu de la vidala. Nuestro primer disco estuvo dedicado casi enteramente a la vidala, que es un género que nos apasiona. Sí, que nos apasionó y con el cual nos identificamos mucho. Y decidimos darle un poco de amplitud a este tema de la vidala y buscar entre un poco el parentesco de este género de la vidala con otros géneros. Entonces fuimos a buscar en ciertas zonas geográficas y en una época del folclore muy temprano, en donde se ve la vidala como moneda corriente, digamos, y bueno, eso nos viene emparentada, digamos, la vidala con el resto de las canciones en cuanto a su espíritu poético, al espíritu de lo anónimo y popular. Casi todas las canciones que hacemos en este disco son recopilaciones populares. Hay solo 2 o 3 canciones de autor, y el resto son recopilaciones populares, y eso es un rasgo importante, digamos, del repertorio de este disco. Así es. Me recuerda a los discos de Leda Valladares y de Mariana Walsh, donde también hay mucha recopilación, mucha investigación. Claro. ¿Son sus referentes? Sí, absolutamente. Sí. Leda, bueno, el trabajo que hizo con María. Sí. Y en este disco también como que buscamos en los archivos también mucho de Chazarreta. Sí. Porque también tuvimos como un contacto muy directo con el nieto de Chazarreta, que fue quien nos pasó todo el material. Músico también. También músico, investigador. Sí. Y finalmente también hemos hurgado ahí entre el archivo de Isabel Aretz, de Carlos Vega, bueno, son todos los recopiladores, digamos, que por suerte salvaron un poco. Sí. Y llegan las canciones a nosotros, ¿no? Y bueno, gracias a Eva y a Nadia llegan a todo el mundo, porque invitamos a todos los televidentes de Gonzalo para que ingresen a su canal en YouTube, que ahí tienen los videos, y justamente uno que vamos a ver ahora. Así es. Un videoclip, cuéntanos un poquito del videoclip, cómo fue la idea de animarse a grabar el video. Nosotras, mientras estábamos grabando acá en el estudio de Diego Mamaní, en Eco Estudio, en Vaqueros, dijimos, bueno, aprovechemos para hacer un registro de este momento tan especial, porque era en plena pandemia. Claro, volver a un estudio, reunirse, la verdad que es significativo. Y bueno, y ahí decidimos hacer el clip de esta canción, que en verdad son 2 canciones, un carnavalito y un huayno, que están juntos y que bueno, que son como 2 géneros que nosotras amamos y que no habíamos explorado en el otro disco. Y teníamos, bueno, con la participación de los 3 músicos que grabaron con nosotras en todo el disco, que son Sebastián Castro en la guitarra, que también es un salteño, el Santi Arias, que es un jujeño, bandoneonista, y Facu Guevara, que es mendocino, percusionista. Y bueno, la verdad es que fue un trabajo hermoso y estamos contentas de cómo quedó. A ver, le decimos que inviten a ver el video que vamos a ver a continuación. ¿Cómo se llama? El video se llama CYC, Ya Me Voy, son los nombres de estas 2 canciones. Y bueno, entren a nuestras redes, están todos los links en todos lados: Instagram, YouTube, Facebook. A full. Spotify. Bueno, vamos a ver entonces. Vamos con CYC. Carnaval, CYC, por medio de los cartones, iba y no. ¿Quién será tu palomita luciendo yo? Haciendo llorar la piedra, CYC, cautivando corazón.
será tu palomita? No siendo yo, no siendo yo quien ha de ser, no siendo yo quien ha de ser. El día menos pensado sigo ahí sí, tú caerás en mi poder, sigo ahí no. ¿Quién será tu palomita? No siendo yo. Con tu marido, si eres soltera, vente conmigo, y si eres viuda, también conmigo. ¡Ay, qué linda mi cholita! Ya me voy, ya me estoy yendo, me de ir por el camino más triste, ya no me has de ver. Esta calle voy pasando, me de ir arrastrando mis cadenas, ya no me has de ver. Me de ir, ya no he de volver, ni en tu casa ni en tu puerta, y ya no me has de ver. De ir, ya no he de volver, ni en tu casa ni en tu puerta, y ya no me ha de ver. Si 10 ojos yo tuviera, he de ir por los 10 yo lloraría, ya no me has de ver. La luna no me alumbra, he de ir, la suerte no me ayuda, ya no me has de ver. He de ir, ya no he de volver, ni en tu casa ni en tu puerta, y ya no me has de ver. Ni en tu puerta, ya no me has de ver. Me de ir, ya no he de volver, ni en tu casa ni en tu puerta, ya no me has de ver. Me de ir, ya no he de volver, ni en tu casa ni en tu puerta, ya no me has de ver. Me de ir, ya no he de volver, ni en tu casa ni en tu puerta, ya no me ha de ver. Me de ir, ya no he de volver, ni en tu casa ni en tu puerta, ya no me ha de ver. Excelente material, realmente. Felicitarlas. La parte tan pronta de iniciar una gira por distintos puntos de nuestro país. Así es. Empiezan en Buenos Aires y así. Empezamos en Buenos Aires sí. El 25 de septiembre, o sea, muy pronto, el sábado próximo. Bien, ¿a dónde? 25 de septiembre en la sala de Dumont 4040, a las 21:30. Bien. Esa es la apertura de la gira. Sí. Y continuamos aquí en Salta el 1 de octubre a las 21:30 horas en el Teatrino. Bien, las entradas ya están a la venta. Sí, están a la venta acá en Norte Ticket, se pueden adquirir y también en Alvarado 777. Sí. No, que haciendo la reserva porque la capacidad es limitada por el protocolo. Así es, así se van a volar. Si no aconsejamos y reservar. A Buenos Aires, o si no a Tilcara también se van a estar presentando. Claro, si vamos a Tilcara también. Nos vamos el 2 de octubre a Tilcara a las 20 horas en la sala del CAPEC. Y el 8 de octubre en Mendoza en la nave universitaria a las 21:30. Bueno, excelente. Hermosa gira.
Pero vosotros todas quieren escuchar a ellas. Sí, vamos que canten una canción. ¿Qué nos van a cantar? Vamos a cantar la canción que abre nuestro disco, que Ajá. se llama, es el nombre que los recopiladores le ponen, Dicen que el carnaval. Bueno, vamos a escuchar. Adelante. Dicen que el carnaval viene por el camino de Salta y el Loreto se detiene porque lo esperan sin falta. Y ya se acerca el domingo y con él el carnaval. Con una linda trinchera, con buen patio para bailar, con una cancha de taba, que en la reunión no hay falta. Y ya se acerca el domingo y con él el carnaval. Seguimos en Cuarto Intermedio Roque, una de las entrevistas que anunciamos al principio. Así Gonzalo, está con nosotros conectado el doctor Gabriel Hernán Cuadri, quien es secretario de la Cámara Federal de Apelaciones. ¿Cómo estás, Gabriel? Muchísimas gracias por la conexión. ¿Qué tal, doctor? No, gracias
gracias a ustedes, es un gusto para mí compartir con ustedes estos momentos. Y bueno, les agradezco la invitación y el poder estar acercándonos de alguna manera a los colegas del norte de nuestro país, que realmente les tenemos muchísimo cariño y aprecio. El doctor es, como decía, secretario de Estado de la Cámara de Apelaciones Federal en Morón. Es autor de varios libros sobre temas de derecho procesal. Bueno, acaba de publicarse, y de eso vamos a hablar también, el Tratado de la Prueba Electrónica, editorial La Ley. Son 3 tomos muy necesarios en estos momentos en los que estamos todo el país implementando el expediente digital. Así que la vamos autorizada para hablar del tema que proponemos hoy, Roque, que es la prueba electrónica. La prueba electrónica, ¿cuáles son los matices que tenemos que tener en cuenta a partir de la incorporación del expediente digital? Y la verdad que hay mucho. Creo que estos últimos años han transformado fuerte la profesión, tanto en lo que es la gestión, lo que es Sergio, o sea, todo lo que ha sido la implementación del expediente digital, que en algunos lados está costando más y en otros menos por el estado de avance. Y después el tema de la evidencia digital. Digamos, hoy en día lo tecnológico atraviesa todo. Hoy en día lo tecnológico nos está cruzando, pero totalmente la vida, nos está cruzando totalmente la actividad diaria, cotidiana de toda la gente. Y eso, en definitiva, termina impactando en los procesos, en los litigios y demás, porque donde antes se mandaba una carta de documento, ahora quizás se mandó un WhatsApp. Donde antes se hacía un retiro bancario personalmente, ahora hay una operación de home banking. Donde antes a lo mejor había un testigo, ahora hay un video. Entonces se empieza a pasar todo esto, es decir, se empieza a trasladar toda la cuestión acreditativa, o toda la cuestión a veces investigativa, a veces acreditativa, a lo tecnológico, como pasa en todos lados. O sea, no es ajeno a lo que pasa en todos lados. Y la necesidad de adaptarnos al trabajo con estas fuentes probatorias novedosas, que en cierto modo tienen sus particularidades, ¿no? Porque son delicadas. ¿Cómo llevamos una filmación? ¿Sirve o no sirve una captura de pantalla como prueba? Muchas veces el cliente nos trae prueba que es escasa, muchas veces el cliente obtuvo prueba de manera non santa, podríamos decir, de manera ilícita, obteniendo documentación, a lo mejor metiéndose en una cuenta que no correspondía, y todo, cosas que son accionarios que sabemos que son cuasi delictivos directamente, entrar a una cuenta que no es propia o estar manipulando mensajes que no son dirigidos a nosotros. Entonces todo eso, bueno, nos empieza a cambiar y a hacer necesario otro entrenamiento y otras habilidades y otra experticia para ejercer la profesión de todos los días, porque esto no le podemos escapar. El cliente te toca la puerta y te dice, miren, la conversación o el contrato se celebró por medios electrónicos. ¿Y qué vas a hacer? No le puedes decir, vuelva y hágalo en papel y tráigamelo. O sea, exacto. El mundo avanza y todo avanza y no podemos evitarlo, y tenemos que acostumbrarnos. En cierto modo va a costar, pero creo que al final del camino va a ser beneficioso por la celeridad, por la sencillez y demás, ¿no? Creo que eso es importante. Doctor, bueno, usted mencionaba cómo los tiempos se fueron ayornando. ¿Usted qué opina respecto a los tribunales, a los colegas y también, bueno, a los códigos procesales? Si también se están ayornando, si hacen falta un ayornamiento en los códigos procesales, en los criterios de los jueces, o también, bueno, en cuanto a la labor día a día de los colegas. Y sí, mirá, Sergio, ahí hay muchas cuestiones por ver, digamos. Primero, ayornar la labor profesional de los abogados, de las abogadas, eso sin duda. Los códigos indefectiblemente tienen que modernizarse, porque vos pensás que los códigos son como las reglas de juego. O sea, vos te compraste un juego de mesa y te vino adentro el manual, cómo juego. Y el código es eso, o sea, cómo jugamos, qué tenemos que hacer, cuándo tenemos que hacerlo, dónde tenemos que hacerlo, de qué manera y todo. Los códigos nos dan estas grandes reglas, no nos dan la estrategia. Lo fundamental, no nos dan la estrategia, o sea, no nos dicen cómo ganar un juicio, pero por lo menos nos dicen cómo jugarlo. Ahora, si nosotros nos quedamos con un código anticuado, empieza a pasar estos problemas. ¿Cómo arrimo la prueba? ¿Cómo me manejo para presentar un escrito? Entonces, necesariamente los códigos tienen que adaptarse. El problema es que reformar códigos lleva tiempo. Ahora en la provincia de Buenos Aires estamos con una iniciativa reformadora muy, muy interesante, un nuevo anteproyecto de Código Procesal de Familias, Civil y Comercial, que ha elaborado el Poder Ejecutivo y que se está en una etapa de una revisión
colaborativa por parte de la ciudadanía en general, de la profesión, de las instituciones, que incorpora, que está atravesada por todo lo electrónico. Y el código nos dice esto, dice, ojo, porque la ley tardamos mucho en modificarla, entonces necesitamos normas en los códigos y normas reglamentarias. Hay normas reglamentarias, los superiores tribunales frente a la emergencia sanitaria y todo, tuvieron que salir a modernizar un poco de prepo, ¿no? Porque nos quedábamos con que ya no podíamos hacer actuación presencial y todo. Y eso va a ir generando una situación en la cual lo electrónico queda. Es difícil acostumbrarse, a veces duele el acceso a la tecnología, pero yo creo que lo fundamental es la actitud, ni siquiera razones etarias. Porque dicen, bueno, a la gente grande le cuesta. En verdad, la tecnología, si está bien diseñada, es sencilla de utilizar. El problema a veces es el diseño, ¿no? El problema a veces es cómo está diseñada, cómo se le implementa y demás. Todos sabemos mandar un mail, todos sabemos mandar un WhatsApp, con lo cual mandar un escrito electrónico no debería ser más difícil que mandar un mail o un WhatsApp, con algún grado más de seguridad, ¿no? Entonces, creo que se vienen tiempos de adaptación necesaria de los códigos, de las normas y después de nuestras conductas. A lo mejor, Roque, lo más difícil es adaptar las conductas, porque vos el código lo cambiás, a lo mejor en 6 meses, 1 año, 2. Pero después, si tenés un ambiente judicial muy conservador, poco proclive a la innovación y demás, eso cuesta. Mira, suele decirse que los abogados, las abogadas no son proclives a la innovación y que son muy, digamos, poco innovadores, cuesta modernizar. Y en verdad no es así. La profesión legal nace muy creativa. Ustedes piensen que por allá, por el siglo pasado, alguien inventó la acción de amparo cuando no existía. Claro. Fue alguien creativo que cambió el sistema y que dijo, bueno, podemos ir por acá, pero vamos a ir por acá. Y los tribunales lo receptaron y todo. Con lo electrónico pasa más o menos lo mismo. Con una cuestión, que lo electrónico, la tecnología va muy rápido. Entonces, si no estamos a la altura de las circunstancias, bueno, a veces va a suceder que nos va a generar una situación de, digamos, distancia entre lo que sucede en la realidad y en la cotidianidad y lo que, en definitiva, tenemos adentro del Poder Judicial. Y lo que necesitamos es acercar el Poder Judicial. Sí, estamos todas las provincias, la nación y demás, en esa etapa de transición, ¿no? Quizás su despacho es el paisaje que vemos también acá en Salta, digamos, expedientes papel conviviendo con el expediente digital todavía. Exacto, mirá. Sí. Acá te muestro, esto es en un expediente digital, que nosotros tenemos un papel porque nos da angustia no tenerlo. Pero este expediente, por ejemplo, tramita de forma digital. Claro. Y por ahí atrás, ahí ves lo que nos quedó en papel, que es un mamotreto que tenemos que leer y tenemos el híbrido, ¿no? Efectivamente, y en esta época de transición tenemos que dar respuestas a los problemas de hoy, ¿no? Nos llega al estudio un cliente que nos dice, yo celebré un contrato, no lo hice por escrito, la otra parte está incumpliendo sus obligaciones, y yo lo intimé. Pero ¿cómo lo intimó? ¿Mandó una carta de documento? No, le mandé WhatsApp. Acá tengo las capturas de pantalla. La carta de documento nos da la tranquilidad de que es un medio fehaciente, la prueba es indubitable, pero ¿qué pasa con la captura de pantalla de ese mensaje de WhatsApp? ¿Es prueba o no es prueba? Y bueno, ahí tenés toda una cuestión que se trata justamente en la obra que acabamos de sacar, que codirigimos junto con los doctores Bieli y Ordóñez, y en la cual trabajaron grandes juristas de todo el país, profesores renombrados, gente de todos los ámbitos. Y justamente se trata de ese tema, porque toda la gente hoy dice la captura de pantalla. La captura de pantalla es una imagen. No es el documento electrónico. La captura de pantalla es lo que estaba mostrando la pantalla en un momento determinado. Si nosotros pretendemos utilizarla como prueba, lo más probable es que, salvo que la usemos en algún contexto muy específico y muy puntual, como puede ser, por ejemplo, los procesos de violencia familiar o alguna cuestión muy puntual, la captura de pantalla sola de por sí no alcance. Vamos a necesitar otro tipo de corroboración, porque el documento electrónico en verdad es el mensaje de datos. Entonces, la captura de pantalla nos puede servir como un principio de acreditación, pero después vamos a tener que ir, de acuerdo al tipo de litigio que sea, con prueba pericial, e incluso con prueba testimonial, con prueba informativa, a ver si la titularidad de las líneas y demás. O sea, la captura de pantalla es una foto de lo que estaba mostrando un periférico de salida. No es una prueba electrónica propiamente dicha del documento electrónico en sí, que es el mensaje de datos, que es el que viajó. Entonces, mi consejo sería no quedarnos tranquilos con una captura de pantalla, salvo que lo queramos utilizar, por ejemplo, para demostrar
agresiones hacia una persona en situación de vulnerabilidad, violencia hacia la mujer y demás, que en el ámbito de esas medidas autosatisfactivas sí quizá una captura de pantalla sea suficiente, pero si no, la jurisprudencia, digamos, ha venido marcando. En ciertos casos sí, en otros casos no. E incluso tenemos ya algunos antecedentes de la justicia mendocina, el caso Leopardi y demás, relativo a la utilización de mensajería instantánea en ámbitos contractuales. Justamente Leopard era un ámbito contractual y un tema de corretaje inmobiliario. Así que ahí hay antecedentes para ver un poco y que pueden encontrar en nuestro sitio, que ahora vamos a pasarles los datos y si les interesa buscar. Doctor, bueno, ¿cómo pueden hacer todos aquellos que nos están viendo para acceder al libro que usted estaba mencionando casualmente? Ahí lo estamos viendo en pantalla, Roque. Estamos viendo en pantalla. 3 tomos, una obra colectiva, ¿verdad? Exactamente. Miren, no se los puedo mostrar ahora en papel porque todavía no nos llegó. Acaba de salir del horno, así que la primicia un poco la estamos llevando para los colegas norteños. 3 tomos de Editorial La Ley, lo pueden encontrar en el sitio, en la tienda online de La Ley. Pueden comprar ebook, pueden comprar papel, o ambas cosas a la vez. La obra trata toda la cuestión de la prueba electrónica, desde la cuestión de la prueba en sí y lo interesa hasta, por ejemplo, prueba electrónica y criptomonedas, que es un tema que está hoy en boga en todos los ámbitos, prueba electrónica y fintech, prueba electrónica e inteligencia artificial. Y lo interesante de la obra es que aglutinamos, yo por ejemplo soy del Fuero Civil, Ordóñez es del Fuero Laboral, Bieli es también del Fuero Civil. Entonces hemos traído gente de todos los fueros y tenemos prueba electrónica en el Fuero Penal, prueba electrónica en el Fuero Contencioso Administrativo, prueba electrónica en el Fuero Laboral, además de cada una de las fuentes. Digamos, una obra que trata globalmente toda la cuestión de la prueba electrónica, donde trabajan próceres de esto, como por ejemplo el doctor Molina Quiroga, gente de fiscales súper especializadas como la doctora Dupuy, que trabaja en toda la investigación de cibercrimen. O sea, realmente es una obra muy, muy, muy interesante. Muy, muy interesante. Estamos contentísimos, pero todavía no lo tenemos. Bueno, también para los televidentes que nos están viendo, bueno, si pierde el celular o se le cae la pileta, algo, ya sabe que además de perder la foto de la familia, también está perdiendo pruebas. Así que tenemos que estar más atentos. Usted mencionó justamente el caso de derecho laboral. Bueno, una de las grandes formas de cómo demostrar la relación de trabajo, de las órdenes, las directrices de la patronal, la trabajadora, es a través del celular. Sí, sí. El celular, videofilmaciones. En materia penal, por ejemplo, es súper interesantísimo el tema de investigaciones con drones. O sea, cada fuero tiene su particularidad, Roque, y ahí es lo que tratamos de hacer. Incluso todo este material que yo estoy mencionando un poco lo pueden encontrar en un foro que nosotros tenemos, que es el Foro de Derecho Procesal Electrónico. Ustedes van a poder compartir en algún lado, por abajo, por alguno de los costaditos, sí. O en alguna captura de pantalla de los datos que les pasemos, a donde ahí sí la gente puede acceder gratuitamente y buscar material de fallos, de doctrina y demás, que hemos ido recopilando. Es un grupo de gente muy grande, es un grupo de gente donde tratamos de aglutinar a todos los autores de Derecho Procesal Electrónico que hay en la Argentina y constantemente se van ampliando, o sea, los que no están ya van a ir siendo invitados y bueno, eso compartimos abiertamente porque creemos que en estos momentos de cambio necesitamos ayudarnos entre todos y todas, ser empáticos, ser colaborativos, compartir información, o sea, parte un poco de nuestro trabajo publicar y eso se vende como material de consulta, pero también compartimos mucho material gratuito que le puede servir a la gente en el día a día, así que bueno, les he dejado nuestras direcciones para, obstante la distancia, poder acompañarnos. Ahí estamos navegando en la página de internet y invitamos a todos los colegas a interiorizarse en esta página donde va a encontrar material muy valioso sobre el tema. Bueno, una última pregunta, si me permitís. Nos queda poco tiempo, así que... Poquísimo tiempo, pero una pregunta que suele hacerse en los estudios hoy por hoy. Hablaba de las criptomonedas. Y bueno, llega la consulta. Sé que mi expareja invierte en criptomonedas y no le pasa alimentos a mis hijos. ¿Cómo hago para embargarle las criptomonedas que sé que tiene, por ejemplo? O algunas cuestiones patrimoniales que pueden derivar de estas cuestiones, ¿no? Pensemos en un sucesorio, por ejemplo. Mirá, Sergio, has dado en la tecla de una manera, digamos, pero apareció ojo de halcón de los Vengadores al tirar esa pregunta. Mirá. El tema del momento es el embargo de criptomonedas en materia alimentaria. Todavía no hay ningún caso. Se ha presentado un caso al sur de la provincia de Buenos Aires. No hay antecedentes. ¿Por qué? Porque el tema es cómo lo materializás. Vos podrías, por ejemplo, tratar de ir por un lado una prohibición de innovar y decirle a esta persona, mire, usted no toque más
las criptomonedas, porque no tenés dónde embargarlo, puedes mandar un oficio. A ver, depende de dónde estén las criptomonedas, porque por ejemplo, si estuvieran en alguna cuenta de algún exchange o algo así, quizás sea más sencillo, pero si están en una billetera y hay que ver qué tipo de billetera y demás. Nosotros dentro del grupo tenemos expertos en la materia, el doctor Branciforte, que es uno de los profesionales más autorizados a nivel nacional sobre la materia, y el doctor Branciforte está escribiendo un capítulo sobre alimentos y criptomonedas que va a salir en un libro de alimentos que va a salir en el mes de febrero, también por Editorial La Ley, dirigido por mí, por el doctor Gallo. Entonces, si quieren, lo que yo puedo ofrecer, lo pongo en contacto con el doctor Branciforte. Excelente. Viene un día, lo entrevistan a él y lo matan a preguntas sobre criptomonedas. Bueno. A ver, en el grupo cada uno es especialista en algo. Yo no soy especialista en criptomonedas. Pero Branciforte sí, y si quieren lo ponemos en contacto con él y agárrenlo y que les diga cómo embargar. Perfecto. Queda la pregunta entonces. Bueno, muchas gracias, doctor. Muchas gracias. La verdad que quedan muchas preguntas por hacerle, doctor. Nos vamos a poner nuevamente en contacto seguramente para seguir conversando de estos temas. Muy amable, muchas gracias. Y bueno, de vuelta agradecido por poder compartir estos momentos y difundir un poco el trabajo que estamos haciendo. Muchas gracias. Nosotros, Gonzalo, tenemos que hacer la primera pausa en cuarto intermedio. Así es, brevísima pausa y seguimos. Ya volvemos. Seguimos en cuarto intermedio, último bloque de un programa jugoso, con muchas entrevistas. Así, Gonzalo, está con nosotros la doctora María Isabel Rodríguez. La voy a leer el título, porque es un título bastante especial. El cargo que tiene la doctora es Secretaria de Superintendencia de la Asesoría General de Incapaces. El Ministerio Público. Es especialista en Derecho de Familia, docente de la Facultad de Derecho. Muchos han pasado por su aula. Mundialmente conocida como Cuca. Sí, exactamente. Mundialmente conocido. Exactamente. Doctora Cuca. Sí, doctora Cuca. Muchas gracias, Cuca, por estar en nuestro programa. En el Colegio de Abogados sabemos que sos parte como docente en los cursos que dicta el Colegio de Abogados. De hecho, está en pleno trámite, ¿verdad? La diplomatura de Derecho de Infancia y las Familias y demás. Te convocamos para hablar de filiación. De filiación en el Código Civil y Comercial, a 5 años ya de la modificación, de la reforma de este código. ¿Cómo ves el tema de la filiación en la jurisprudencia? Empecemos, Gonzalo, por contar a nuestros amigos que nos ven y muchos no son abogados. Claro. ¿Qué es la filiación o de qué hablamos cuando hablamos de filiación? Bueno, cuando hablamos de filiación nos referimos al vínculo jurídico que une a los padres con los hijos, ¿sí? Es decir, no solamente el vínculo biológico que puede darse, digamos, con motivo del nacimiento, sino que además para que ese vínculo biológico pueda tener efectos jurídicos y puedan existir derechos y deberes por parte de los progenitores y los niños, es necesario que exista un emplazamiento en ese estado de familia y eso se logra a través de la filiación. Realmente es interesante reflexionar cuál es la situación en materia de filiación después de la sanción del Código Civil y Comercial, que bueno, que para lo que implica la vida de una ley es súper nueva, porque no han pasado muchos años, son 6 años nomás, y es cierto que el Código Civil y Comercial vino de alguna manera a refrescar el derecho de familia que venía de alguna forma
con cambios muy dinámicos, es la rama del derecho civil que siempre sufre mayores cambios a través del tiempo porque tiene que ir adaptándose a la realidad social, y nosotros tenemos la dificultad con la legislación anterior y también en materia de filiación que cada uno de estos cambios que se iban dando en la sociedad los íbamos resolviendo a través de como reformas parciales o parches, o sea que repensar digamos, el derecho de familia de manera integral en función de la nueva realidad social, en función de los nuevos estándares en materia internacional, era una gran oportunidad. Y creo que en gran medida se logró muy bien, o sea, porque hay que decirlo también, se logró muy bien. Fue la primera reforma integral que se fue poniendo a tono ¿sí? con los cambios y las nuevas realidades sociales. En materia de filiación, creo que la gran incorporación que hace el Código Civil y Comercial es incorporar una nueva fuente de filiación a las que ya existían, que era la fuente de la filiación por naturaleza, que es la filiación biológica, donde el elemento es la biología, y a la filiación por adopción, que era la que ya conocíamos, y reconoce esta llamada voluntad procreacional, es decir, que no tiene su causa en la biología y que a pesar de que entre el padre y el hijo no exista un nexo biológico ni una sentencia judicial que cree ese vínculo, el deseo de ser padres y recurrir a un centro médico, a la ciencia, para lograr esa paternidad o esa maternidad, es recogido, digamos, por la legislación civil para poder darle un reconocimiento jurídico y lograr a través de ello un emplazamiento. Un emplazamiento que es inimpugnable. Es inimpugnable, es decir, fíjense lo interesante que permite, o sea, la plasticidad que permite la filiación por técnicas de reproducción humana asistida, la causa es la voluntad procreacional, el tipo de filiación es por técnicas, que permite, por ejemplo, conformar formas de organización familiar que desde el inicio son, por ejemplo, monoparentales. Supongamos, si yo tengo el deseo de tener un hijo sola y recurro a la técnica, a la filiación por técnicas, ese hijo que nace de este deseo que yo tengo de ser madre y que es inscripto del modo en que la ley establece en este tipo de filiación, permite dos cosas: que nadie puede impugnar este vínculo por falta de nexo biológico y a su vez que nadie pueda adicionarse a ese vínculo. Este vínculo nace así, entre madre e hijo, digamos, con esta conformación inicial, y la única forma de adicionar un vínculo es que, por ejemplo, si yo el día de mañana formara pareja y se generara un vínculo socioafectivo a través de la adopción de integración. Pero no está abierto a que otra persona pueda practicar un reconocimiento, porque nace... ese hijo que nace en ese tipo de filiación ya nace con un único vínculo filial. Bueno, por ahí siempre cuando vamos a alguna juntada, algún asado, te sos abogado y te dicen, ves tal serie de Netflix, ¿no? Y generalmente todos los penalistas vinculan a derecho penal, pero bueno, esta rama del derecho y particularmente el tema de la filiación, uno lo relaciona más con las novelas, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Quién es hijo realmente de quién? Con los sucesorios de decir... Esa frivolidad un poco, perdonen, pero... la realidad es que hay historias de vida y hay derechos humanos también que estamos hablando en este momento. ¿Y cómo ves vos, ¿no es cierto? Y te estás teniendo en el día a día, cómo se va aplicando y los tribunales cómo lo van recepcionando a las normas que, por un lado, vos mencionabas, tenemos, por supuesto, la norma del Código Civil Comercial, pero también tenemos, ¿no es cierto?, los antecedentes jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, es más. Un poco, si tenemos que pensar cuál es el panorama actual, si vemos el derecho vivo en materia de filiación, una reflexión que podríamos hacer, digamos, todos los que trabajamos con esta temática, es que justamente en función de los derechos humanos y los estándares de los tratados internacionales, esta legislación, a pesar de ser muy nueva, nos ha quedado como a mitad de camino. ¿Por qué? Porque han quedado afuera un montón de situaciones que se dan en la realidad social en materia de emplazamientos filiatorios y que no encuentran dentro de la normativa vigente una solución, digamos, que genere cierta seguridad jurídica para todos. Por ejemplo, ustedes recordarán, y que fue sumamente discutido y estaba incluido en el anteproyecto la gestación por sustitución o la también llamada maternidad subrogada. Esa posibilidad, digamos, después, cuando se discutió el proyecto en el Congreso de la Nación, no se incorporó en el texto definitivo, lo mismo que la filiación por post-mortem, por técnicas de reproducción humana asistida. Estos dos elementos que quedaron fuera de la normativa vigente, no quedaron fuera de la realidad social, es decir, hoy, si nosotros miramos la realidad social, nos vamos a dar cuenta que se realizan muchísimos procedimientos de fertilización que tienen como producto, digamos, nacimientos efectivos
Dentro de estos esquemas o por ejemplo, una pareja de hombres que recurre a un vientre subrogado o una pareja heterosexual que por alguna situación de salud, la mujer, por ejemplo, no puede llevar adelante el embarazo y recurre a la subrogación de vientre que no está prohibida. Claro. Entonces, se da en la realidad... No está regulada. No está regulada. No está prohibida. Y al no estar regulada, no está prohibida y se hace. Uh-huh. Entonces, se lleva adelante. Esto genera que se producen nacimientos, o sea que la parte más vulnerable, porque la parte más vulnerable es el niño, digamos, que nace dentro de este contexto, y después tenemos la gran dificultad de ver cómo logramos el emplazamiento en tiempo y forma, digamos, cuando la norma no me ofrece esa solución. Claro. Es decir, que toda esta realidad que existe, que se da, etcétera. Las alternativas que ofrece el derecho no son las más adecuadas, ¿no? Pensando, bueno, la filiación adoptiva podríamos dar. Y no son, claro, lo que pasa es que como es posible tener hijos a través de la adopción, es otra forma de maternar, pero la ciencia le permite a las personas acceder a un hijo biológico y se practica. Yo creo que en un primer momento, bueno, toda la discusión que se generó en el Congreso cuando se debatió el proyecto, bueno, los cambios siempre son más lentos a veces, ¿no? Que la realidad social, por lo menos en las normas. Pero la realidad es que hoy no podemos tapar el sol con un dedo. Entonces vos tenés una cantidad de chicos que nacen en este contexto que no tienen una respuesta adecuada. Y la única respuesta a la que acceden es hacer un planteo judicial para lograr el emplazamiento que efectivamente corresponde a su realidad. Y eso tiene distintos resultados, según el juez que toque y según la estrategia que elige quien propone. Exactamente. ¿Sí? Entonces eso dependerá de que logre un emplazamiento más rápido, más temprano, y pleno, y que le permite a ese niño el ejercicio de los derechos, o que demore años para lograr un correcto emplazamiento. Cuando nos estamos hablando de emplazamiento para todos los televidentes que nos miren y no son abogados, ¿qué nos referimos cuando hablamos de emplazamiento? Que este niño pueda ser inscripto efectivamente como hijo de los padres que tuvieron ese deseo de tenerlos. Porque ¿qué es lo que sucede en la gestación por sustitución? Como el código mantuvo la idea original del sistema anterior de que solamente una persona puede tener 2 vínculos filiatorios, cualquiera sea el tipo de filiación, dice la norma. Y establecer que la maternidad queda determinada por el parto, si estas 2 personas recurren a alquilar un vientre, el niño es hijo de la persona que lo dio a luz, no de quienes tuvieron el deseo. Es decir, que este chico va a quedar determinado su vínculo con esa señora y no con sus padres. Hacer el cambio lleva un planteo judicial que lleva tiempo, dependen las estrategias. Hay algunos que cuando realizan el tratamiento en el centro médico, ahí inmediatamente inician una medida autosatisfactiva y piden la inconstitucionalidad de la ley para que cuando nazca el niño directamente logren la inscripción. Pero las distintas soluciones que vemos a lo largo de la jurisprudencia nos da cuenta, nos muestra que, digamos, que hay distintas soluciones, lo que genera una inseguridad jurídica frente a una misma realidad. Claro. Otro tema, y queda poco tiempo, última pregunta de mi parte, Roque. Pregunta de examen, están la doctora, están los alumnos viendo de la doctora, esta es pregunta de examen. Un tema conflictivo que puede darse, y de hecho se ha dado en la jurisprudencia, digamos, un proyecto de vida de un matrimonio que decide tener hijos y, digamos, quiero conservar algunos óvulos fecundados y demás. Ese matrimonio se disuelve en un divorcio y la madre quiere tener ese hijo, pero el padre no. Bueno, ¿qué sucede ahí? Aquí tenemos, frente a esa situación, y les cuento yo que incluso en el año pasado, o sea, no es que son más o menos sobre este tipo de planteos de autorización por usar embriones crioconservados, hay por lo menos 15 fallos en el país. Ha habido soluciones encontradas antes de la reforma del Código Civil y posterior a la reforma del Código Civil, en el mismo sentido anterior. No está regulado. ¿Por qué? Porque tenemos esta deuda de que el Código Civil y Comercial nuevo dice que todas las cuestiones vinculadas a la filiación por técnicas después van a ser reguladas en una ley especial. Esa ley especial hasta ahora no se dictó. Hubieron una serie de proyectos que intentaron regular qué pasa con los embriones crioconservados, cuánto tiempo se conservan, cómo se debe, digamos, instrumentar este acuerdo de los padres que deciden tener embriones y crioconservarlos, qué se hace después de determinado tiempo, si se donan, si se destruyen, bueno, todo eso. Hubo como 4 o 5 proyectos que a esta altura perdieron el estado legislativo y como tenemos ese gran vacío. Yo les diría que como no hay nada, no hay ninguna legislación prevista, lo que hoy juega un papel preponderante, y es lo que se ve en los casos que se presentan en la jurisprudencia, presten mucha atención, es en el consentimiento informado que se presta
al momento de someterse a la técnica. Y ahí depende, ustedes saben que el consentimiento informado es el menos informado de los consentimientos. Sí. Digamos, ¿lo saben? Sí. O sea, exactamente. Bien. Entonces, ¿qué propone el código? El código dice, cuando uno se va a someter a una técnica, tiene que prestar el consentimiento informado. ¿Ese consentimiento qué debe contener? Debe contener no solamente que me informen qué me va a pasar, cuáles son las consecuencias de la práctica médica que me voy a realizar, sino que te obliga ahora con el Código Civil, debe indicar cuáles son todas las consecuencias jurídicas respecto del emplazamiento filiatorio. Claro. Hay distintos modelos. Hay modelos más avanzados, que sobre todo lo he visto yo en algunos centros médicos en Buenos Aires, donde dicen en el consentimiento qué va a pasar en caso de separación, qué va a pasar en caso de muerte, etcétera. La realidad es que siempre te exige la ley el consentimiento previo a la implantación. Es decir, que nadie me podría imponer el deseo de ser padre. Es decir, que si yo me divorcio de mi... Estoy casada con Pico Mónaco, porque siempre voy a pensar en grande. Estoy casada con Pico Mónaco. Y me divorcio de Pico Mónaco y tenemos crioconservados embriones. Si yo, después del divorcio, quiero implantarme esos embriones, no, digamos, yo puedo implantármelos, pero eso no le va a generar él un vínculo paterno. Igual, para poder usar ese material genético necesito su consentimiento o una autorización judicial. Y ahí es donde encontramos los fallos encontrados, inclusive hasta fallos del año pasado y de este año. ¿Qué es lo que veo yo? Que la jurisprudencia pone mucho el ojo en qué dijeron en ese acuerdo que prestaron en el centro. Y la mayoría de las veces la gente ni sabe qué está firmando en ese momento. El consentimiento menos informado. El menos informado y a veces el menos completo. Entonces, por ahí hay que poner prestar mucha atención. ¿Qué cláusulas contiene ese consentimiento? Y por ahí pensarlo, discutirlo, incluirlo. ¿Ese consentimiento no es revocable? ¿No puedo cambiar de parecer? El consentimiento es revocable, o sea, es revocable a los efectos de la afiliación hasta el momento previo a la implantación. Pero, por ejemplo, si yo presté mi autorización para que después, aunque se va a generar un vínculo afiliatorio, para que use mi material genético mi exmujer en caso de divorcio, al pedir la autorización judicial, los jueces en algunos casos y en otros casos no lo han permitido. En algunos casos han dicho, bueno, dado que él consintió y acordó estos fueron los términos del acuerdo, yo suplo esa falta de consentimiento mediante la autorización judicial. Y en otros casos la decisión ha sido completamente contraria. Por eso hablo de la inseguridad jurídica ante la falta de legislación. Bueno, doctora, se nos acaba el tiempo, se nos pasó volando el programa, tenemos muchísimas preguntas. Siempre quedan muchas preguntas. La vamos a tener que volver a invitar, Gonzalo. Va a tener que aceptar. Está cerquita. Ha firmado un consentimiento informado para el programa. El programa que va a volver al programa, así que... Así la vamos a convocar nuevamente. Estamos al frente, doctora. Estamos a un pasito. No es tanto. Ya no puede revocar el consentimiento. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Nosotros, Gonzalo, despedirnos. Esto fue Cuarto Intermedio, el programa del Colegio de Abogados. Muchísimas gracias, hasta la semana que viene. I can see all obstacles in my way.